Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico. Street, menuda semanita que hemos tenido en los mercados. La volatilidad no ha parado de hacer actos de presencia. Hemos visto caídas y subidas muy fuertes en los mercados. Por si parecía poco, esta semana también salió a hablar Powell y caldeó un poquito más los mercados y hizo que aún se disparara más la volatilidad. Así que parece que teníamos todos los ingredientes esta semana. Vamos a intentar con el vídeo de hoy dar un poquito de luz porque parece que la indecisión es muy grande entre los inversores. También vamos a ver esa acción protagonista de la semana que va a ir relacionado con lo que dijo Powell, así que es muy interesante que le veáis porque creo que aunque no lo llevéis en cartera puede ser muy interesante ver esa relación que tiene con las palabras que dijo Powell de que quizás veremos subidas de tipos este año. También vamos a ver esa acción que estaría formando una divergencia en el gráfico. Es una acción que es de las grandes, una blue chip, una acción de esas que todo el mundo le gustaría llevar en cartera, pero cuidado porque estaría formando una divergencia en el largo plazo y esto podría significar el final de una larguísima tendencia alcista. Y también vamos a ver esa acción que se encuentra en una zona clave en el gráfico. La verdad que es una acción que nunca me había parado a mirarla, pero esta semana en Twitter he escuchado a mucha gente, vamos, he leído a mucha gente que la estaba comprando y me ha llamado la atención. He dicho, pues tendría que estar interesante para que la gente la esté comprando. Y me he parado a analizarla y la verdad que se encuentra en una zona clave en el gráfico. Vamos a verlo en el vídeo de hoy porque la verdad que es muy interesante la situación en la que se encuentra. Pero también no me voy a olvidar de todos vosotros y voy a analizar todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales. Pero antes de comenzar con los análisis técnicos, como siempre vamos a repasar la actualidad económica que, como ya sabréis, esta semana ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. ¡Vamos al lío! Bien, pues como siempre hacemos para comentar la actualidad económica de la semana, lo que vamos a hacer es comentar alguna noticia. Y como no, esta semana la noticia principal de esta semana fue la comparecencia de Powell el miércoles. Parecía que se iba a parar el mundo porque iba a hablar Powell. La verdad que parecía la final de la Champions, estaba todo el mundo pendiente a las 8 a ver qué decía Powell o qué dejaba de decir, si iba a subir de tipos, si no subía subida de tipos. Yo creo que estaba él tan acojonado que al final no sabía ni qué decir. Y al final, ¿qué hizo? Pues intentar decir que va a haber subida de tipos, pero bueno, sí, la habrá, pero tenemos un poquito de miedo. Parecía que era lo que nos quería decir. ¿Por qué? Pues muy normal. Vemos cómo está la economía, vemos cómo ya el crecimiento no está siendo tal. Y si ahora encima le metes una subida de tipos, pues puede que acabe bastante dañada la economía. Creo que ahora mismo tiene la tesitura de que la economía es como ese junkie que se está drogando día tras día, porque si no, no consigue mantenerse en vida. Pero claro, si a ese junkie le das la droga todas las semanas para que se mantenga en vida, al final le puedes matar de una sobredosis. Pero si a ese junkie le quitas la droga de repente, lo que le va a pasar también es que tenga una crisis de abstinencia horrible y es lo que le podría pasar a los mercados. Entonces yo creo que lo que quiere es irle desenganchando un poquito a la economía, en este caso que sería de esas inyecciones de liquidez y subiendo los tipos de interés, pero sin decirlo a grandes rasgos, es decir, poquito a poquito y que no se me asuste nadie. De hecho, por eso veíamos esa gran volatilidad en los mercados porque los inversores estaban muy indecisos, no se sabe si va a subir, va a bajar o qué va a hacer la bolsa, digamos, grandes subidas y grandes caídas mientras hablaba Powell. La verdad que tiene un papelón importante y ahora mismo la economía quizás lo que necesita es que se empiecen a subir los tipos de interés para que esa inflación empiece a bajar un poquito, ya que si no, no sabemos hasta qué punto va a llegar la inflación. A lo mejor llega a un 20 o un 30% y esto acabamos como Venezuela. Así que bueno, veremos a ver qué acaba sucediendo, aunque como todo apunta, este 2022 tendremos subidas de tipos en Estados Unidos. En principio van a ser 2, luego 3, ahora 5, ya se habla de 6, a lo mejor son 20 subidas al final. No lo vamos a saber. En el primer momento decíamos que no se va a saber y ya vemos que estamos en 2022 y no se va a saber. De hecho, ni él mismo quiere decir cuándo va a salir a hablar, ni cuándo va a haber las subidas de tipo, ni nada. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo a que cualquier noticia derrumba el mercado y quieren mantenerle por lo menos que no haya caídas bruscas. Entonces, todo lo que dice lo dice con bastante miedo, como podíamos ver esta semana. Y nada, esto es lo principal que hemos visto esta semana en los mercados. Toda la semana ha venido muy bien los mercados alrededor de esta comparecencia de Powell y después de la comparecencia parecía, la verdad, que bajaba, subía, pero es que no tiene una tendencia clara el mercado. Hemos visto caídas muy importantes la semana pasada, pero esta semana, aunque hemos visto mucha volatilidad, el mercado parece que se mantiene en lateral. Es decir, aunque veamos muchas subidas y muchas caídas, no está clara una tendencia ahora mismo. Por lo tanto, parece que se encuentra a la espera de una gran subida o una gran caída. Va a ser complicado saberlo, aunque intentaremos dar un poquito de luz con el análisis de los índices que veremos ahora. Pero antes de comenzar con el análisis de los índices, también me gustaría comentar con vosotros
una noticia que me ha llamado mucho la atención esta semana. Y esa noticia, como podéis ver, la encontramos en un periódico nacional en el que se nos decía que, ojito, porque hay grandes oportunidades en la bolsa española con las caídas que estamos viendo. Y es que esto a mí me recuerda la primera vez que escuché hablar de la bolsa fue en un curso de la universidad y se me quedó grabado a fuego que es el hombre que impartía pues este cursillo. La verdad que me apunté porque me daban créditos, pero de ahí salió mi afición por la bolsa. Se me quedó a fuego grabado que dijo, cuando veis en los periódicos que gran oportunidad por las correcciones que estamos viendo, mucho cuidado porque puede que sean las primeras correcciones de una larguísima tendencia bajista y quizás sea una trampa para meter dentro del mercado a esos inversores que están esperando una caída, pero que luego puede ser una caída mucho más larga y se queden atrapados durante muchísimo tiempo. Así que mucho cuidado con este tipo de noticias y como siempre decimos, no hay que dejarse llevar y hay que tener una visión muy objetiva. Y ahora, después de este sermoncillo que os he metido para la actualidad de esta semana, vamos a ver cómo están los índices porque la verdad que nos van a sorprender bastante. Bueno, pues vamos a comenzar con los análisis de los índices que esta semana, debido a que se encuentran, bajo mi punto de vista, en una situación muy importante en el medio largo plazo, les quiero analizar de una forma más templada y más utilizando, por ejemplo, gráficos semanales para ver también esa proyección en el medio largo plazo, a ver si sacamos un poquito esa indecisión que tenemos dentro y nos damos cuenta de qué es lo que podemos esperar para las siguientes semanas, ya no solo para la sesión del lunes, sino para lo que podemos esperar las siguientes semanas, incluso meses. Vamos con el primero de los índices, lo vemos primero en el gráfico diario, que es el IBEX 35. Bien, veíamos cómo después de las caídas que hemos visto en diciembre se recuperaba y se mantenía sobre las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Comentábamos que era clave que se mantuviera sobre ellas porque serían ese soporte que daría de nuevo continuidad alcista a la cotización como ya habíamos visto anteriormente. Hemos visto en caídas más importantes la media de 200 y en las más pequeñitas veíamos la de 70 como actuaba como soporte. De ahí que ahora, cuando parecía que perdía fuerza esa tendencia alcista, era muy importante que se mantuviera sobre las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Pues bien, ya la semana pasada dejó una vela de indecisión en la última sesión, en el viernes, y le empezó la semana con muchísimas caídas, pero como comentábamos antes, al final de semana sí hemos visto caídas, con lo que veíamos respecto a la semana pasada, pero ha acabado prácticamente en lateral. Hemos visto muchísima volatilidad, pero para nada se ha reflejado al final de sesión, donde ha perdido apenas un 1% la cotización del IBEX, después de haber visto caídas, por ejemplo, el lunes de casi un 3%, bueno, de más de un 3%. Así que al final de semana la cotización se ha quedado prácticamente donde abrió, un poquito más abajo. ¿Y esto por qué? Pues porque hay muchísima indecisión en el mercado. Por ejemplo, la vela del viernes veíamos una vela larguísima, pero el volumen era muy bajito. Esto quizás es lo que hizo que aunque veíamos caídas muy importantes, luego al final de sesión, como no había esa fuerza que apoyase a esa oferta para que siguiera cayendo, pues al final se fue concediendo y al final entró un poquito la demanda y acabó cerrando a mitad de la vela en el cierre de la sesión. Por lo tanto, como decimos, la indecisión es clarísima y se está reflejando en las velas. Aunque haya mucha volatilidad, siempre vuelve al origen. El cierre de la semana no ha sido del todo bueno porque lo ha hecho por debajo de las medias móviles de 70 y 200 sesiones, pero las tiene completamente a tiro. Así que la verdad que el IBEX 35 es de los que mejor está reaccionando con las últimas caídas y quizás sea porque está muy cargado del sector bancario y como luego comentaremos con la acción protagonista de la semana, hay mucha gente, muchos inversores que esperan que cuando suban los tipos de interés, los bancos lo vean reflejado en su cotización y suban sus cotizaciones. ¿Por qué? Pues porque se supone que los bancos van a ganar más cuando suban los tipos de interés. Pero luego, cuando analicemos la acción protagonista, que yo os adelanto que va a ser un banco, os comentaré por qué esto no puede ser así. O quizás esa es mi opinión. Vale, vamos a seguir con el IBEX 35 y ahora lo vamos a ver en el gráfico semanal. También, como vemos, la media móvil de 70 sesiones ha sido el principal soporte de la cotización desde noviembre del 2020. Ahora mismo la está poniendo el riesgo. Ya veíamos cómo la perdía en las caídas de noviembre y diciembre y luego la ha recuperado. Es decir, ahora estamos en un movimiento lateral de indecisión clarísimo. Si ahora vemos una ruptura de nuevo a la media de 70 sesiones, mucho cuidado porque el objetivo podría estar en los mínimos de marzo de 2020. Y es que es así. ¿Sabes? Es que no hay prácticamente nada por el camino que pueda parar ya una clarísima tendencia bajista si rompe
la zona actual, quizá los mínimos que formó hace unas semanas, los 8.000 puntos, podrían ser un soporte, pero es que es lo último que tiene en el camino. A partir de aquí acabaría entrando una tendencia bajista clara y volvería a los mínimos que ya vimos en marzo de 2020. Mientras tanto, si consigue mantenerse ahora por encima de la media de 200 y vemos cómo da continuidad a esta que parece que puede ser una tendencia alcista en el más corto plazo, sí que es verdad que podría llegar a marcar nuevos máximos. Ahora mismo, como vemos, la indecisión es clarísima. El gráfico diario, la principal resistencia ahora mismo la tendría en los 9.000 puntos y el principal soporte los 8.300, donde habría hecho mínimos hace unas semanas y también lo hizo en julio. Así que mucho cuidado, vamos a ver cómo abre esta semana porque yo creo que podría estar muy cerquita el desenlace y ya podríamos saber por dónde van a ir los tiros los próximos meses. El siguiente de los índices que vamos a ver es el DAX. Y como ya vemos y comentábamos, la media móvil de 200 sesiones era clave que se mantuviera sobre ella porque actúa como soporte en toda la tendencia alcista después de las caídas que vimos en marzo de 2020 y ahora esta semana la cotización no ha conseguido cerrar por encima de ella. También vemos velas muy largas con muchísima indecisión, es decir, la misma tónica que veíamos en el IBEX 35. Ahora mismo el cierre ha quedado muy cerquita de la media de 200. Ya veíamos también en diciembre cómo cerraba por debajo de ella y luego se recuperaba, así que de momento no vamos a entrar en pánico. Lo único que está haciendo esta zona es una guerra brutal entre la oferta y la demanda, los que piensan que va a caer los mercados y los que piensan que va a seguir marcando máximos. Si nos echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como de momento la tendencia alcista parecería clara. Pero ojito, porque ya veíamos hace unas semanas cómo se estaría formando una divergencia entre la cotización y el RSI. De hecho, desde que formó esta divergencia no ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente. Y siempre que vemos una divergencia, lo que tenemos que preguntarnos es cuándo se activa esta divergencia. En el caso del DAX sería clarísimo. La zona que tiene los 15.000 puntos sería un soporte clave en todo el movimiento y si consigue perderlos, también perdería la media móvil de 70 sesiones que puede actuar como soporte. Creo que aquí ya se confirmaría el final de toda la tendencia alcista y entraríamos en una nueva tendencia bajista a largo plazo. Así que mucho cuidado porque si esta semana entran de nuevo las caídas con la oferta, podría romper la zona de los 15.000 puntos y sería muy preocupante. De hecho, como vemos, la zona de mínimos de esta semana ha estado ahí en los 15.000 puntos y es desde donde ha rebotado. Vemos que los 15.000 está muy bien posicionada la demanda. ¿Y por qué? Porque es una zona en la que se piensa que podría rebotar de nuevo para marcar nuevos máximos crecientes como lleva haciendo desde abril del 2021. Parece que esta zona marca nuevos máximos crecientes. Ya desde la última vez no consiguió hacerlo y de ahí las dudas que vemos ahora mismo en los mercados donde parece que la oferta está empezando a ganar fuerza. Bueno, pues vamos con los dos índices americanos que la verdad que no cerraron tan mal. Al final arreglaron en la última sesión esa semana que estaba poniendo en duda los soportes que comentábamos en anteriores vídeos. Bien, vamos a empezar con el Dow Jones que como vemos la zona de los 34.000 puntos que ya señalábamos que era clave se sigue manteniendo. Y aunque estaba perdiendo en riesgo durante toda la semana la zona de la media móvil de 200 sesiones, que era un soporte clave en el largo plazo, a cierre de la sesión del viernes consiguió mantenerse sobre esta zona. Así que bueno, por lo menos nos hizo ser un poco optimistas en el cierre de la semana. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos también como el mínimo de la semana estuvo en la media móvil de 70 sesiones, al igual que ya lo hizo en octubre de 2020, si os fijáis. Entonces podría ser una zona también buena de soporte, pero como comentamos y se ve muy bien en este gráfico, los 34.000 puntos es la clave porque es donde está el principal soporte de toda la cotización del Dow Jones desde abril del pasado año, así que es una zona muy importante y mucho que vosotros ya estaréis pensando en esa divergencia que comentábamos en anteriores vídeos, que era la clave para saber si podrá mantenerse al alza o no el Dow Jones. Bien, pues vamos a señalar de nuevo esta divergencia que estaba en el gráfico mensual entre la cotización y el RSI. Como vemos, la divergencia se mantiene todavía pendiente. ¿Por qué? Pues porque todavía sigue las siguientes velas, ya serían los siguientes meses, marcar un nuevo máximo creciente, rompería esta divergencia. Es decir, porque el RSI podría marcar un máximo superior al que vimos anteriormente y se rompería la divergencia, pero también se mantiene pendiente para confirmar dicha divergencia. Y como ya comentábamos en anteriores vídeos, para confirmar la divergencia debería perder la zona de los 34.000 puntos a cierre mensual. Como vemos, el cierre de esta semana ha quedado bastante lejos de los 34.000 puntos, pero como ya sabemos, la volatilidad que hay ahora mismo en los mercados, vamos a tener que estar muy atentos todos en la sesión del lunes para que no cierre por debajo de los 34.000, ya que en la última sesión
del mes. Así que, como decimos, todos muy atentos. Y si queréis saber lo que podría pasar si el Dow Jones pierde los 34.000 puntos, podéis ver el vídeo que os voy a dejar aquí arriba para que echéis un vistazo y sepáis lo que nos puede esperar para los siguientes meses, incluso años. La verdad que no os va a dejar buen sabor de boca después de que veáis el vídeo. Y bien, vamos con el último de los índices, que es el Nasdaq. Como veíamos, las caídas han sido fortísimas. Desde que comenzó el año ha sido de los índices que más ha caído. Ya hemos visto cómo las tecnológicas han venido abajo la gran mayoría. Y ahora parece hacer una zona de soporte muy buena en los 14.000 puntos. ¿Por qué? Pues porque anteriormente había actuado como resistencia. Entonces ahora podría ser una zona muy importante de soporte. Y podríamos pensar, pues bien, desde esta zona puede rebotar y marcar, ¡pum!, un nuevo máximo creciente. Pero cuidado. ¿Por qué? Pues porque el principal soporte que tenía era la media de 70 sesiones, el más corto plazo, y lo ha perdido. Teníamos la bala de la media de 200 sesiones y también la ha perdido. Así que mucho cuidado, porque además lo ha hecho con bastante volumen. Así que ojito, porque ahora podríamos ver un rebote hasta la media de 200 sesiones, la podría confirmar como resistencia, y aquí ya sí que tendríamos un problema, porque sería la confirmación de una nueva tendencia bajista para los próximos meses. Así que esto ya sería muy mala señal. Si echamos un ojo también al gráfico semanal, vemos como la divergencia que se formaba en este gráfico, en el Nasdaq, cada vez está más cerquita de confirmarse. Vemos como iba marcando los máximos crecientes, el RSI no conseguía hacerlo y la cotización posteriormente caía con mucha fuerza. Bien, en principio vemos como la zona de los 14.000, que es la clave, se sigue manteniendo. Además, por esta zona se encontraba la media móvil de 70 sesiones, que también podría actuar como soporte. Entonces, si esta próxima semana que va a entrar se mantiene sobre los 14.000 puntos, podríamos decir que la divergencia todavía no se está consolidando, no se ha cumplido y no se activaría esa tendencia bajista. Pero como veamos, perder la zona de los 14.000 puntos en el Nasdaq, ya sí que mucho cuidado, porque podríamos entrar en una tendencia bajista que podría alargarse durante varias semanas, incluso meses. Así que mucho cuidado con lo que podemos esperar. Ya veis como ahora mismo en los índices hay bastante indecisión, hemos visto muchas subidas, muchas bajadas, mucha volatilidad, y esta próxima semana puede que sea clave para ver cuál va a ser el desenlace de todo esto. Y la acción protagonista esta semana es redoble de tambores. Vaya, no es redoble de tambores, normal. No suscribís al canal, no me subo los suscriptores, no sube el canal y claro, así es imposible que tengamos presupuesto para un redoble de tambores. Así que lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal para seguir haciendo crecer este canal y tengamos un redoble de tambores. Bueno, como ya habréis visto, la acción protagonista de esta semana es el Banco Sabadell. Y bien, ¿por qué hemos elegido esta semana el Banco Sabadell como acción protagonista? Pues bien, ha presentado resultados y aparentemente, por lo que se dice, son buenos los resultados, ha incrementado muchísimo los beneficios, pero no la ha querido elegir por eso, precisamente como protagonista de la semana. La ha querido elegir protagonista porque se está comentando mucho esta semana que con las subidas de tipos los bancos se van a ver en gran medida beneficiados. ¿Y por qué? Pues porque el margen que pueden tener en todas sus operaciones va a ser mayor con esa subida de tipos. Pero ojo, porque en un primer momento esto puede ser así y pueden tener un mayor margen de beneficio. Pero cuidado, porque hay muchas empresas que son los clientes de estos bancos y también familias que si de todas las deudas que tienen les suben mucho los tipos de interés, y ya sabemos que las empresas están muy endeudadas, han tenido que endeudar mucho por la crisis del coronavirus, lo que puede acabar pasando es que todo esto acabe en grandes impagos. Y si acaba habiendo impagos, ¿quién lo acaba pagando? Van a ser los bancos. Así que mucho cuidado, porque en un primer momento puede haber subidas muy interesantes, porque sí, pueden tener un buen margen de beneficio con esta subida de tipos, pero luego si llegan los impagos, lo van a acabar pagando los bancos. Así que nada, vamos a analizar en el gráfico al Banco Sabadell. Como vemos, la media móvil de 200 sesiones es su principal soporte en el largo plazo. Ya veíamos en el mes de julio cómo se apoyaba sobre esta zona y también lo veíamos en el mes de diciembre. La perdía, pero rápidamente la recuperaba. Hemos visto un rebote muy importante en el que ha conseguido superar la media 70 sesiones y posteriormente la ha consolidado como soporte y ha vuelto a repuntar con mucha fuerza esta semana. La vela que veis aquí fue esa vela en la que se había anunciado los resultados y veíamos unas subidas muy importantes y que al final quedaba en una subida mucho más tímida. La verdad que la vela que dejó es un poco fea, pero ya hemos visto cómo en la sesión del viernes volvía a continuar al alza. De hecho, el volumen que estamos viendo está siendo bastante interesante, así que ahora mismo todo hace pensar que podría continuar
al alza si el mercado lo permite y no vemos que entra en pánico. Podría volver hasta la zona de los 0,78 donde tiene su principal resistencia. Además, es una zona muy interesante porque las caídas había actuado como soporte, así que ahora podría actuar como una resistencia muy importante y conseguiría marcar un nuevo máximo creciente. Si el mercado estuviera un poquito más tranquilo y no con la volatilidad que estamos viendo ahora y como entra en pánico por cualquier noticia que sale, pues le daría bastante probabilidad a alcanzar la zona de los 0,78, pero viendo cómo está el mercado, mucho cuidado porque como entra en pánico también pueden acabar entrando en pánico las acciones de los bancos. Así que esto es lo que podemos ver de la cotización del Sabadell en el gráfico diario. Vamos a echarle un ojo también al gráfico semanal y vemos cómo la cotización se estaría moviendo entre la media de 70 y podría tener el objetivo en la media de 200, que se encuentra en los 0,74, 0,75 aproximadamente. Coincidiría con la zona más o menos de los 0,78, así que quizás podríamos ver un último impulso hasta la zona de la media de 200 sesiones que podría actuar como resistencia ahora y seguir en ese movimiento lateral entre la media de 200 y la media de 70 sesiones. Vamos con nuestra sección, esa sección donde analizamos las acciones que me habéis pedido a través de Twitter, Telegram, YouTube, desde la página web. Vamos a analizarlas todas ellas, creo que no se me ha olvidado ninguna. Esta semana vamos a analizar 9 y la verdad que hay bastantes de ellas que se encuentran en zonas muy interesantes, así que no os perdáis ninguna de ellas. Vamos a comenzar con la primera, que es CaixaBank. Veamos un rebote espectacular desde que comenzó el año, una subida fortísima. Y ahora hemos visto cómo ha consolidado esta subida sobre la zona de los 2,67 que estaría dando como soporte. ¿Por qué? Pues porque anteriormente era una zona clarísima de resistencia y ahora vemos cómo se ha tomado un descansito desde esta zona y ha vuelto a impulsarse de nuevo. Pero ahora, cuidado, porque podría estar formando un doble techo en la zona de 2,90. Entonces esta semana es el momento de despejar las dudas y si consiguiera marcar un nuevo máximo creciente por encima de esta zona, podría irse directo hasta la siguiente zona clave en los 3,10. Es una zona muy importante en la cotización de CaixaBank, ya que había actuado anteriormente también como soporte y como resistencia. Así que si consigue mantenerse por encima de los 2,90 esta semana, la proyección todavía sería bastante buena al alza. Al igual que comentábamos con el banco Sabadell, es muy importante todo lo que se está diciendo sobre los bancos de la subida de tipos, que en principio sí que es verdad que les puede afectar para bien, es decir, con esas subidas de tipos pueden tener buen margen de beneficio y sus cotizaciones pueden subir. De ahí que quizás no veamos esas correcciones que hemos visto en el resto de mercados y ha sido todo lo contrario, han sido subidas en sus cotizaciones. Pero bueno, vamos a tener que andar con pies de plomo porque como decimos, en un primer momento puede ser beneficioso para ellos, pero como llega un momento de impagos y toda la economía se venga abajo, van a ser los primeros que van a caer en picada. Así que vamos a tener que estar bastante hábiles con las acciones de los bancos. Bien, vamos a seguir con Endesa, que como vemos está teniendo una tímida tendencia alcista desde el mes de noviembre. Primero vimos un impulso buenísimo y ahora tiene una tendencia alcista más tímida, que se va apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones. Ahora parece que se está enfrentando a una zona muy importante de resistencia en los 20 euros que no consigue consolidar y mantenerse sobre ella. Parecía que la sesión del jueves iba a repuntar por encima de ella, pero al final de semana la cotización cerró justo en la zona de los 20 euros, dejando en duda si conseguirá mantenerse al alza o no. De momento, mientras la cotización se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones, la tendencia alcista, de la que viene acompañando el valor desde noviembre, podría mantenerse. Así que de momento no deberíamos temer a las caídas mientras, como decimos, se mantenga sobre la media de 70 sesiones. Vamos a echar un ojo también al gráfico semanal y vemos como la media móvil de 200 sesiones es su principal soporte en el largo plazo, pero en el corto plazo lo hace la media móvil de 70 sesiones. En un primer momento veíamos en noviembre cómo actuaba como resistencia y ahora la intenta consolidar como soporte para dar esa tendencia alcista más en el largo plazo. También es una zona que debemos vigilar muy bien, la media móvil de 70 sesiones. La siguiente de las acciones es Facefit. Ya situamos el objetivo de la corrección en la zona de los 3,70 y desde esta zona quizás hablábamos de un rebote hasta la media móvil de 70 sesiones porque anteriormente había actuado ya como resistencia y podría ser el objetivo en caso de ver ese rebote. Y bien, lo ha hecho todo en un par de sesiones. Vimos la sesión del jueves como caía hasta la zona de 3,70 y rebotaba de nuevo hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones, pero volvía a caer y se quedaba en el medio de estas dos zonas. Por lo tanto, el movimiento lateral se sigue manteniendo entre la media de 70 y la zona de los 3,70 y puede que vaya chuchando a la cotización, por así decirlo, la media móvil de 70 hacia la baja. En el momento que veamos una ruptura,
de este movimiento es cuando va a venir la volatilidad. En principio el volumen sí que fue un poquito más alto el viernes y si hubiera habido un cierre más cercano a la zona de la media de 70 sesiones sería buena señal y quizás podría repuntar al alza, pero como cerró prácticamente en el medio del movimiento lateral, la verdad que la indecisión es clarísima ahora mismo. Entonces vamos a ver cómo van pasando las sesiones y cuando veamos esa ruptura del lateral habría que señalar dos zonas muy importantes. La primera, por abajo, se encontraría en los 3,12, es una zona muy importante de soporte y como vemos la caída podría ser muy pero que muy importante. Y si consiguiera romper por la parte alta, es decir, superar la media móvil de 70 sesiones, quizás podríamos situar la siguiente zona objetivo en los 4,50. Ya sé que teníamos la zona de 4,20, anteriormente había actuado como soporte, ya podría ser resistencia, pero es tan corto el recorrido que tiene que quizás si consigue superar la media móvil de 70 sesiones y entra bastante volumen, podría irse directo hasta la zona de 4,50. Ya hemos visto la volatilidad que tiene este valor cuando se calienta, por lo tanto deberíamos mirar un poquito más arriba. La luz, ya comentábamos en el análisis técnico que era totalmente clave que se mantuviera sobre la media de 70 sesiones, la de 200 y la zona de los 3,10. Si veíamos una ruptura de cualquiera de estas dos bandas laterales, podría venir la volatilidad. Si la conseguía romper por encima de los 13,10, podríais marcar los máximos crecientes. Y si la perdía la media móvil de 70 y 200 sesiones, podríais marcar nuevos mínimos decrecientes por debajo de la zona de los 10 euros. Pues bien, lo que hemos visto esta semana es que ha perdido el soporte en la media de 70 y 200 sesiones. Ahora se encuentra en un momento muy importante en el gráfico porque ha rebotado de nuevo hasta estas medias móviles, es decir, es un momento clave. ¿Por qué? Pues porque ahora el anterior soporte lo podría consolidar como resistencia y si lo consolida como resistencia sería la confirmación de la nueva tendencia bajista y ya sí que se marcharía a marcar nuevos mínimos decrecientes. Mientras que también tiene la oportunidad ahora esta semana de superarlas de nuevo y que todo esto haya quedado en una falsa ruptura. De hecho el volumen ha sido muy bajito, así que quizás tendríamos esta oportunidad. Pero como decimos, si no consigue superar las medias móviles de 70 y 200 sesiones, estará condenada a marcar nuevos mínimos decrecientes por debajo de la zona de 10,60 y 10,50 donde ya hizo mínimos en noviembre y diciembre. Jay Daniel lo viene haciendo todavía peor de la última vez que la analizábamos, comentábamos que no había cumplido esa divergencia que forma entre la cotización y el RSI y que perdía la zona de los 3,50. Quizás intentaría recuperarla, pero como veíamos no tenía pinta que esto fuera así porque el movimiento que había hecho era feísimo. Y bien, ya comentamos que la siguiente zona de soporte se encontraba en los 2,81. Parecía que estaba demasiado lejos, pero cada vez se encuentra más cerca de la cotización y parece que es hasta donde se va a dirigir ahora mismo. Era una zona que anteriormente había actuado como soporte y como resistencia, por lo tanto ahora la cotización podría irse hasta esta zona. Os diría que deberíamos vigilar divergencias y estas cosas para saber el final de la caída, pero ya hemos visto cómo anteriormente no se había cumplido, así que mucho cuidado porque ahora mismo JDANET está en caída libre y va a ser complicado que se dé la vuelta. Vamos a vigilarla, como decimos, en la zona de 2,80. A ver qué hace la cotización. Quizás la mejor manera de detectar el final de la caída es cuando veamos de verdad un verdadero interés en la demanda. Es decir, si llega a la zona de 2,80 y la cotización rebota con mucha fuerza, acompañado con mucho volumen, quizás sea una señal de que ahí sí que está bien posicionada la demanda y podría darse la vuelta para ver, aunque sea una tendencia alcista en el corto plazo, que por lo menos le lleva a revalorizarse un 10 o un 20%. Bien, la siguiente de las acciones que me habéis pedido es Zalando y como vemos la tendencia bajista que acompaña el valor desde julio del pasado año es espectacular. Veíamos como en la tendencia alcista anterior la media móvil de 70 y 200 sesiones actuaba como soporte. Cuando perdió la de 70 se fue a la de 200 y cuando perdió la de 200 comenzó la tendencia bajista, la consolidó como resistencia y ahora parece que su principal resistencia, la tendencia bajista, se encuentra en la media móvil de 70 sesiones. Bien, ahora mismo lo que estaréis buscando será una zona de soporte desde la que experimentar un rebote donde consigas la vuelta a la cotización. Y esa primera zona de soporte ahora mismo se encuentra en los 60,28, una zona que anteriormente estuvo como soporte y ahora quizás podría hacerlo como tal. La tendencia bajista parece que se va a seguir manteniendo en el medio y largo plazo, pero como ya veíamos en ese vídeo de cómo operar en mercados bajistas, sí que vamos a tener oportunidades para entrar y buscar un buen rebote y ganarle una rentabilidad a la caída operando en largo en vez de en corto. Y bien, si nos situamos sobre la zona de 60,28, por ejemplo, donde habría una zona de soporte, podría experimentar un rebote hasta la media de 70 sesiones, que como decimos sería su principal resistencia. Esto no es una recomendación de compra, simplemente es una opinión para que no os hagáis vuestros líos en la cabeza. Pero como decimos,
hay que ir aprovechando estas zonas de soporte, como por ejemplo ya lo veíamos en la zona de los 74, en una zona que anteriormente había actuado como soporte y vimos un rebote. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 70 y 200 sesiones. Pues ahora quizás podríamos volver a ver lo mismo desde la zona de 60. Como decimos, son simples rebotes. La tendencia bajista es clarísima e incluso el objetivo de toda esta tendencia al final podría estar en el origen de toda la subida, es decir, la zona de los 27-28. Así que mucho cuidado con ponerse largo en acciones que están acumulando caídas, porque quizás estaríamos al comienzo o a la mitad de toda la caída. La siguiente de las acciones es Snapchat. Por ejemplo, antes de continuar, vamos a hilarlo con lo que comentábamos con Zalando. Imaginaros que con Snapchat nos hubiéramos situado en la zona de los 52 porque ya hubiéramos visto una caída importante. Como podéis ver, todavía nos quedaba más de la mitad de la caída y lo que nos puede quedar todavía. Así que, como comentábamos con Zalando, mucho cuidado con posicionarse con acciones que están cayendo muy fuerte porque todavía podrían caer aún más. Vale, vamos con Snapchat. También hemos visto una caída muy importante en esta cotización. La verdad que las acciones de Snapchat y la empresa en sí, como ya sabéis, pues fue una aplicación de móvil que se puso de moda durante unos meses, durante un tiempo, y luego fue perdiendo fuerza y claro, pues esto se ha reflejado también en su cotización. Ahora, como vemos, está en picado. Como imagino que las descargas de la aplicación o de la gente que la esté utilizando. Y ahora, ¿hasta dónde se ha marchado? Pues bien, la zona de soporte, la que se encuentra ahora mismo, es muy, pero que muy importante. ¿Por qué? Pues porque aquí tuvo en la zona de los 28, 95, 29 dólares aproximadamente un gap de escape buenísimo. Es decir, aquí la cotización estalló al alza y comenzó esa fortísima tendencia alcista, o por lo menos le dio continuidad con mucha más fuerza. Entonces ahora la cotización ha vuelto hasta esta zona. Desde aquí quizás podríamos experimentar un rebote que ¿dónde podría tener el objetivo? Pues en la media móvil de 70 sesiones. Como veíamos en la subida, la media de 70 actuaba como soporte en algunas ocasiones, es decir, ahora podría hacer lo mismo en la caída como resistencia. Vamos a continuar con las acciones de Intel, pero lo vamos a ver mucho mejor en el gráfico semanal, porque si lo veis en el gráfico diario, la verdad que vemos mucho y nada, es decir, vemos un movimiento lateral clarísimo, con muchísima volatilidad, pero no podemos rascar mucho. Pero si nos echamos un ojo a gráfico semanal, lo vemos mucho más claro y vemos que la media de 70 y la de 200 sesiones han actuado como soporte en toda la subida de la cotización desde que comenzó la tendencia alcista. Y bien, ¿qué estamos viendo ahora? Pues vemos que está poniendo en riesgo la media móvil de 200 sesiones. La última vez que lo hizo seriamente fue en noviembre de 2020, donde la perdió, pero rápidamente la superó de nuevo para marcar un nuevo máximo en la cotización. Y ahora quizás podríamos pensar que puede hacer lo mismo, pero cuidado, porque el volumen con el que ha perdido la media de 200 es altísimo. Entonces, siempre que vemos una ruptura con un volumen muy alto, mucho cuidado porque podría ser de verdad una ruptura para dar continuidad a las caídas y ver marcar un nuevo mínimo. Sí que es verdad que el cierre de Estados Unidos del viernes fue bastante optimista y ahora hay mucha gente que apunta a que podríamos ver un rebote esta semana. Pero cuidado, porque el rebote quizás podría ir para consolidar la media móvil de 200 sesiones como resistencia. Así que mucho cuidado con entrar en estas zonas donde ya ha perdido un soporte muy importante. Que sí, que aquí vimos cómo se recupera. Pues bien, cuando veamos cómo se recupera y lo consolida como soporte, como aquí vimos, quizás sea el momento bueno. Ahora sería un momento muy arriesgado para entrar en la cotización de Intel. Y vamos con la última de las acciones, que es OHL. Nos ha dejado con muy mal sabor de boca después de muchos meses de continuadas subidas y de solo darnos alegrías. Cuando superaba la zona de 1,03 comentábamos que si el volumen continuaba apoyando a la cotización, podría irse hasta la zona objetivo de los 1,22. Pues bien, veíamos una corrección y la verdad que no era raro y era bueno que viéramos una corrección porque se encontraba en sobrecompra y quizás debería coger carrerilla para llegar a la zona de 1,22. Pero ¿qué pasó? Que al llegar a la zona de soporte en los 1,03 no consiguió entrar con fuerza la demanda. Vimos volumen, pero muy poquito si lo comparamos con lo que habíamos visto en anteriores subidas. Y aquí lo olió sangre la oferta y entró con mucha fuerza, como vimos, con muchísimo volumen. Y esto tiró de nuevo a la cotización. Ahora parece que hasta la media móvil de 70 sesiones, que era su principal soporte en toda la tendencia alcista. De momento la ha perdido, pero se encuentra muy cerquita de ella. Así que vamos a darle una última oportunidad esta semana y si consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, quizás pueda dar continuidad a la tendencia alcista y simplemente haya sido una corrección en la tendencia que acompaña al valor desde mediados del pasado año. Mientras que si consolida la caída y cae hasta la media de 200 sesiones,
donde se encontraría en la zona del 0,75 aproximadamente, que también sería otra zona de soporte. Ya sí que se complicaría un poco más porque luego sí podríamos ver un rebote, pero tendría que superar la media de 70 sesiones y ahora podría actuar como resistencia y no como soporte, así que se complicaría todo muchísimo. Así que vamos a ver si a principios de semana consiguen mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones y vemos esa continuidad alcista, porque si no, esto no pinta muy bien. Bien, pues la acción que se encuentra esta semana y que hemos seleccionado para la sección de una zona clave es Vidrala. Bien, si la vemos en el gráfico vemos cómo acumula caídas importantísimas desde julio del pasado año. Viene corrigiendo ya casi un 30%, 28,65 aproximadamente, 27% desde los máximos. Y os decía que la había analizado porque había leído en Twitter esta semana que mucha gente la estaba comprando aprovechando esas caídas. Me imaginaba que lo que podría estar pasando es que esta acción tenía una larguísima tendencia alcista y al ver caídas muy importantes la gente diría, joder, una caída tan importante de una larga tendencia alcista, una buena oportunidad para subirnos al carro y continuar subiendo en el largo plazo. Pero cuidado, como vemos, la media móvil de 70 y 200 sesiones había actuado anteriormente como soporte. Y bien, ya lo que hemos visto en septiembre de este año es que perdía la media de 70 y 200 sesiones y de hecho las consolidaba a las dos como resistencia. De ahí la continuidad bajista que hemos visto. Y bueno, en principio podríamos pensar que vale, sí, estamos viendo una tendencia bajista, pero es en el corto medio plazo y se dará la vuelta para en el largo plazo continuar al alza. Pero bien, lo que nos dice el volumen no es eso. Lo que nos dice el volumen es que cuidado porque está entrando mucho volumen con la oferta y tiene ganas de continuar cayendo, mucho más de lo que hemos visto con las primeras caídas. Así que ojito, pero ya si nos vamos al gráfico semanal, encontramos esa zona clave por la que hemos seleccionado esta acción. Como veíamos, en marzo de 2020, cuando caía con mucha fuerza la cotización, se apoyaba sobre la media móvil de 200 sesiones de gráfico semanal, ese buenísimo soporte encontramos en muchas acciones con una clarísima tendencia alcista. Y de hecho, vamos echando la vista atrás poquito a poquito, vemos como nunca lo ha perdido, ha actuado como soporte en alguna ocasión, y únicamente estuvo por debajo de esta zona cuando veíamos las fortísimas caídas en la anterior crisis económica entre 2007 y 2009. Aquí lo veíamos. Bien, cuando consiguió superarla y comenzar esa nueva tendencia alcista, ya no lo volvió a perder. Pues bien, si volvemos a la actualidad, vemos como, mucho cuidado, esta semana ha perdido con muchísima fuerza la media móvil de 200 sesiones, es decir, casi 14 años después, ha vuelto a perder la media móvil de 200 sesiones. Mucho cuidado con entrar cuando vemos grandes oportunidades, como comentamos en la parte de actualidad económica, porque puede que estemos al principio de una larga tendencia bajista y que pierda la media móvil de 200 sesiones es una malísima señal. Y de hecho es que fijaos el pedazo volumen que ha tenido la vela de esta semana, es que no tiene nada que ver con las caídas que veíamos en marzo. Aquí pues sí que es verdad, sí, una corrección, se apoya la media de 200, el principal soporte a largo plazo, y damos continuidad a la alza. Pero es que ahora no tiene nada que ver, es una caída mucho más paulatina y que se está acelerando la caída con mucho volumen. Esto es malísima señal, así que ahora mucho cuidado porque el siguiente soporte quizás se encontraría en los mínimos que ya hizo en marzo y abril de 2020. Sí que es verdad que podríamos quizás ver un rebote hasta la media de 200 para consolidarla como resistencia, al igual que hizo con la de 70, como os fijáis, cayó hasta la de 200, rebotó, consolidó la de 70 como resistencia y ha vuelto a caer para perder la de 200. Y un movimiento que habíamos visto en el gráfico diario. Así que la verdad que no tiene muy buena pinta en el medio largo plazo la cotización de Vidrala. La acción en la que hemos encontrado una divergencia muy importante en el gráfico de esta semana es L'Oreal. Y antes de analizar esa divergencia, vamos a ver un poquito el análisis técnico en el gráfico diario. Ya os digo que la divergencia la tenemos en el gráfico semanal, así que no la busquéis en el gráfico actual, porque la divergencia importante está en el semanal. Como vemos, la media móvil de 200 sesiones y la de 70 había actuado como soporte en toda la tendencia alcista. La última vez que las había perdido fue con las caídas de marzo de 2020 y cuando las recuperó dio continuidad a la tendencia alcista de nuevo apoyándose sobre ellas en toda la tendencia. Pues bien, ahora después de las fortísimas caídas que estamos viendo en las últimas semanas vemos cómo ha perdido la media móvil de 200 sesiones. También vimos unas caídas muy importantes entre septiembre y octubre,
pero la media de 200 salió al rescate e impulsó de nuevo a la cotización. Ahora hemos visto cómo ha perdido la de 70 y de golpe ha perdido también la media de 200 sesiones. Esto es malísima señal y ahora quizás sí podríamos ver un rebote hasta la media de 200 sesiones, pero la verdad que tiene muy mala pinta. De hecho, como vemos, el volumen ha aumentado muchísimo con las caídas. Tiene que ver con el volumen que veíamos en las subidas, que era bastante tímido. Bien, vamos al gráfico semanal, donde vamos a encontrar la divergencia. Bien, como ya os estaréis dando cuenta, la principal divergencia se encuentra entre la cotización y el RSI. La cotización ha ido marcando unos máximos crecientes desde junio hasta noviembre, mientras que el RSI no ha conseguido hacerlo. Y bien, vemos que es clarísima, pero ¿cuándo se activaría esta divergencia? Pues bien, la divergencia la encontraríamos, se activaría cuando pierda la media móvil de 70 sesiones. Es decir, todavía nos queda una bala en el cargador para conseguir evitar confirmar esta divergencia. Como vemos, la zona de los 358, 360 aproximadamente podría ser una buena zona de soporte, donde ya hizo mínimos en octubre del pasado año. También se encontraría la media móvil de 70 sesiones. Si llega hasta esta zona y pierde la media móvil de 70 sesiones, agarraos, porque podríamos ver turbulencias en la cotización de L'Oréal y quizás podría irse hasta la media de 200 sesiones, como ya hizo en marzo. Además, confirmaría esa divergencia, lo que sería una malísima señal, porque podría estar anticipando el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo en este valor desde 2009. Así que mucho ojito los que tengáis en cartera L'Oréal. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Ya hemos visto este vídeo del resumen semanal. Debemos vigilar muy de cerca esta semana los mercados, porque va a llegar el desenlace. Es decir, vamos a ver si los mercados empiezan ese rebote que todo el mundo está esperando. La verdad que veo a la gente muy optimista, aunque simplemente ha sido una corrección y volveremos a marcar unos máximos en el gráfico. O por el contrario, lo que nos espera son nuevas caídas y simplemente se ha tomado un descansito esta semana en la corrección. Va a ser una semana muy importante, porque como decimos, veremos seguramente el desenlace a todo esto. Nos vamos a ver mañana de nuevo con nuevos análisis diarios y hasta entonces que tengáis muy buen día.